I'm going to explain. Wait. ¿Quién tiene el micrófono? No me activen los micrófonos, por favor. Amor. Thank you. So I'm going to explain the activity that we have for this week. We're going to start working on that today. I just paused the activity. Acabo de dejar visible la actividad en la plataforma, but I'm going to show you right now. Les voy a indicar en qué consiste la actividad. Share my screen. I'm going to share my screen. Okay, this is my screen. So the last activity is at the very end. Es hasta el final. And the name of the activity is comic story. That's the last activity that I post. Es la última actividad que he puesto. El nombre de la actividad es comic story. So, what are you gonna do? You're gonna think about everything that you have done so far in the last 3 weeks. Van a pensar en lo que ustedes han estado haciendo, lo que han hecho en estas últimas 3 semanas de cuarentena, de confinamiento, right? Probablemente algunos han hecho cosas nuevas, otros cosas que nunca habían hecho, como lavar la ropa, la loza, etcétera. Cambiar de lugar los muebles. So you're going to think about those activities. And so what are you going to do? You're going to tell me what you have done or what you did the last 3 weeks using simple past tense in a comic strip. Who knows what is the meaning of a comic strip? ¿Cuál es el significado de un comic strip? Who wants to say it? Any idea? Comic strip. This is any ideas? Who knows what is a comic strip? ¿Quién sabe qué es un comic strip? No? 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 ¿Una página de cómic? Una página de cómic. Una tira cómica, ¿ok? Para ser más precisa, una tira cómica. So, you're going to tell me about those things in simple past tense using a comic strip. So, van a hacer una tira cómica. Yo les voy a dar 2 opciones. ¿Cómo la van a realizar? So, the first one is about a website. It's a website that you probably have used before. Es una plataforma que probablemente han usado antes. And the name of the platform is Pixton. Maybe you have used it before. ¿Han usado antes? I think so. So the next. Yes. Okay. That's what I thought. So the name of the website is Pixton Edu. So in la plataforma, you're gonna find a link. So you have to go to that link only, but using that link. Pueden ingresar a mi clase. Yo ya tengo mi cuenta como docente y ya les creé su usuario. Ya les explico cómo funciona. Entonces, ¿cómo van a ingresar a esa clase, a mi clase? Pues a través de ese link único que tienen ahí. Es decir, que no pueden ingresar solo type in pixton.com. No, you have to go to that link. So, when you go to that link, les van a pedir un nombre de usuario, an username. ¿Dónde van a encontrar ese nombre de usuario? Aquí mismo donde está la descripción de la actividad, encuentran un documento en PDF. Si quieren pueden ir revisando de una vez, ingresen a la plataforma. Con esto si hay algún inconveniente me dicen. It says, el nombre del documento en PDF dice Pixton 7A, Pixton séptimo A, right? Ahí van a encontrar. Profe, qué pena molestarte. Es que resulta que a mí no me funciona Pixton, a mí se me queda cargando. Perdón, ¿si puedo compartir pantalla para mostrártelo? Creo que bloqueé la ok, bueno, entonces yo entro a Pixton y lo que Yes. pasa es que a mí se me queda cargando, no me carga. Yo tengo, en el computador en el que estoy usando y el que tengo en este momento en mi casa, es un computador con un Windows viejo, entonces creo que no me acepta Pixton. Ok. Y vamos a intentar. En este caso es un poco diferente porque yo les estoy dando el usuario. A veces sí genera inconvenientes cuando ustedes ingresan por su cuenta. Entonces, de pronto intenta con esta opción a ver si de hecho ve intentando a ver si te funciona. So, donde encuentran
el documento en PDF van a encontrar unos nombres de usuarios. Su nombre de usuario lo van a buscar con su nombre, the first name and the first letter of your last name, y la primera letra de su apellido. Okay? So, for example, Juan Flores is going to be Juan F, y ahí les van a agregar otro número. Les voy a pedir el favor que solo utilicen su número de usuario, no vayan a utilizar el de sus compañeros porque yo voy a poder ver eso. Okay? So that's one option. Esa es una opción y me parece es súper interesante porque la plataforma da muchas opciones para trabajar. So for example, see, this is going to be the class. So this is the class. So this is all of you. Estos son todos ustedes. Si alguien falta por usuario, me dicen para agregarlo, por favor. This is the users. This is my avatar. So you're going to create your character. Van a crear su avatar, right? You're going to create your character. You're going to personalize it. You're going to put your name on it. You're going to personalize as whatever you want. Okay? So that's the first thing that you have to do. Es la primera cosa que ustedes tienen que hacer, personalizar su usuario, digamos, su avatar, según como ustedes quieren que se vea. That's the first thing. So then you have to go to create a comic. Tienen que ir acá donde dicen, oh, my comics. Ustedes más o menos ya saben. Perdón, no puedo entrar. No puedes, ¿ingresaste el link? Sí, profe, pero me dice nombre de usuario y coloco mi nombre y no me deja. ¿Ya miraste tu nombre de usuario en el PDF? Revisa en el PDF. Mira, acá está el PDF en la plataforma. Bueno, ya reviso. Porque es que los usernames se generan automáticamente. Entonces, digamos, eso ya los generó la plataforma y si no, me tocaría eliminarte y volver a crearte otro, agregarte nuevamente. Entonces, revisa que está. Ok, so Pixel. Ahí me queda, así me queda. O sea, ni siquiera alcanza a entrar. Me queda así cargando. That's very sad. Can you try on your phone, maybe? ¿Puedes intentar en tu celu? Maybe, I don't know, you can try. I never phone. You don't have a phone? Okay. I don't have a phone. So. Okay. So I'm going to give you another option. Ya les voy a dar otra opción. Okay. So, for example, this is one of my comics. I just created just one example. So, I already have one comic. Ya tengo un comic, pero sin embargo, cuando va a ser el primero, le van a dar crear. But I already have one, so I'm going to use it. Voy a utilizar el mismo que yo tengo acá. I'm going to show you all the options that it has on it. So, I don't know what is super slow right now. Something is not working. Let me check. Okay. So this is the comic creation lab. Este es el laboratorio donde van a crear. So, for example, you can change the background. Pueden cambiar el muestra, digamos, pero hay varios. Okay, so you can use it. Algunos van a tener un candadito es porque están bloqueados y para eso tenemos que pagar, pero we are not going to do that, okay? We are going to use only the ones that are for free. Solo los que están gratis, right? You can change the background. You can change the characters, so you can change your own character and you can add more characters. Pueden utilizar, bueno, su personaje, le pueden agregar más personajes. Entonces, como ha sido la cuarentena y confinamiento 3 semanas, probablemente van a ser su familia, su mamá, su hermano, whatever you want. So you can add character here. Aquí es donde le pueden agregar personaje. You can change the focus of the scene. Le pueden cambiar un poco la escena, el foco de la escena, si lo quieren más cerca o más lejos, según la escena. So here, in words o palabras,
That's the most important thing for me and one of the most specials. Okay. Profe, wait. Uno se puede llamar como quiera, entonces no podemos llamarnos como queramos. No. Ya los nombres están creados. Los usuarios ya están creados. Ya puse mi nombre. Thank you, Dana. Camila, ¿quién está rayando la pantalla? Yo no puedo ver eso, seguramente ustedes sí. Y ya les dije sobre el buen uso de la plataforma. Thank you. Okay, so this is one of the most important parts for me, the words, las palabras. Why is that important? ¿Por qué es muy importante esa parte para mí? Because that's how I'm going to check the grammar. What is the grammar that we're going to use? We are going to use simple past tense. So we need to use dialogues. Podemos utilizar diálogos para escribir en forma pasada, usando la estructura del pasado simple. How we can use it? We can use the affirmative form, we can use the interrogative form, we can use the negative form. Okay, so here where it says cambiar palabras is where I can change my dialogue. Es donde podemos cambiar el diálogo. Recuerden que tiene que estar en pasado. Here where it says cambiar leyenda is one of the most it's very interesting because you can describe the scene. You can add here in where it says leyenda, donde dice leyenda, ahí es donde pueden ustedes describir exactamente lo que pasó, pueden describir la escena, qué más hicieron. So I'm using, the last week I was at home with my family and, for example, and what happened? And we prepare special food, a special meal, okay? Y preparamos una comida especial. That's my example and that's the description of the scene. La verdad no está muy relacionado con la imagen, but it's just one example, okay? Both, tanto la leyenda como el diálogo tienen que estar en pasado simple. So for example, so what you can do, you can ask, what did you do during the day? What did you do at night? What did you eat? What did you watch on Netflix? What do you play on Xbox? ¿Qué jugaste? So you have to use the structure in simple past tense. That's one of the most important things. Y es en la que me voy a fijar más, ¿ok? Here, you can change the faces. So you can change the face, the actions that you're doing, change the actions, máximo 15 viñetas donde tenga diálogo y leyenda. ¿Ok? Do you have questions so far about the website? Preguntas sobre el uso de Pixton. No? Who is on the chat? Profe, lo que pasa es que Manuela y a mí no nos deja entrar y ya pusimos el nombre de usuario. That's no. No. Ok. Ya voy a revisar, entonces voy a revisar el de Dana, el de Manuela. Me dice si alguien más tiene más inconvenientes. Ok. So, if you don't have questions about this website, entonces esa es una de las opciones que yo les estoy dando. Me parece muy fácil por las características que tiene. Me hacen el favor, ¿quién está rayando la... Okay, so another option for you guys is you can draw, you can do it by your hand, by yourself. You can paint, you can draw, you can do it on your notebook, you can do it on a cardboard, you can do it on a poster, you can use different materials.
So that's another option if you don't have access to this website. Si ustedes no pueden acceder a esta plataforma para crear los cómics, pueden crear su cómic by hand, by yourself. Lo pueden crear, lo pueden dibujar, lo pueden hacer en un póster, lo pueden hacer en un cartulina, en su cuaderno, hoja por hoja. So, what is going to change? ¿Qué va a cambiar ahí? La forma en que envían las evidencias. Entonces me van a enviar las evidencias a mi correo o si tienen algunas dificultades a mi número WhatsApp, ¿ok? En caso de, como última opción. Pero vamos a utilizar en el caso de Pixton, no necesitan enviármelo porque yo puedo ingresar a mi usuario y ya todos están en mi clase, por decirlo así, entonces yo puedo ver su trabajo. Entonces no necesitan subirlo a la plataforma. Profe, yo ya entré. Thank you, Verónica. Samuel, ¿para cuándo te lo enviamos? Vamos a tener un lapso de 8 días, digamos, en lo que va a ser nuestra próxima videoconferencia, que es el próximo miércoles. Entonces, es decir, antes del próximo miércoles. No quiero que se dejen acumular más trabajo porque en este momento, como les digo, son pocos los que han enviado el aplicativo de la semana pasada. Me preocupa que sea así. Entonces, no se dejen tomar el tiempo. De hecho, ya pueden empezar a trabajar en esto, en Pixton si quieren, o si quieren dibujar. Entonces, yo les estoy dando estas dos opciones. Si ustedes de pronto surgen con otra idea, maybe you can, I don't know, you can do it on a different program, on PowerPoint, Profe, on una Word. pregunta. Yes. ¿Para cuándo hay plazo de el cómic? Acabo de decir que antes de la próxima videoconferencia, es decir, antes del próximo miércoles. Thank you. Gracias, So, profe. okay, you're welcome. So, for example, you have a different option, you have a different alternative that you think it would be better and it would work better for you, that's nice. Si ustedes tienen otra opción, ustedes me dicen, profe, yo quiero hacer esto, puedo utilizar otro programa, puedo utilizar Word, puedo utilizar PowerPoint, you can do it. Just tell me. Solo envíame un correo, profe, pienso hacer esto, bla, bla, bla. Ok. ¿Lo podemos hacer a mano? Yes. That's what I said. Eso es lo que acabo de decir y ahí en la descripción dice, si ustedes no tienen acceso a esa plataforma, a ese sitio web, lo pueden hacer a mano. Simplemente le toman una foto, lo escanean, me lo envían, que sea claro, pero no hay ningún problema. ¿Listo? Vamos a ser muy flexibles. So, what is the most important thing for me? ¿Cuál va a ser la parte más importante? La parte del texto. Vamos a manejar, we're going to use affirmative, negative, and interrogative form or simple past tense. Okay, that's what I'm going to see. That's what I'm going to check. That's the most important thing for me. Of course, I want you to be creative. Quiero que sean creativos, of course. But the most important thing for me is the reading part. Okay. So for now, for example, we're going to do one example of a sentence. Vamos a hacer una oración ejemplo de lo que ustedes pondrían en el cómic. So, all of you, todos, en el chat me van a escribir una oración en simple past tense about something that you did the last week. Algo que hicieron la semana pasada, algo nuevo, diferente, doblé la ropa, whatever. Aprendí cómo hacer un pastel. It's okay. So, cada uno de ustedes me va a escribir una oración en el chat. Right now. ¿Ok? Okay. The last week I wash all my house. I wash or I cleaned
All my house, yes. ¿Cuál es el título del cómic? That's a good question. Probably most of us or all of you are going to have the same or very close the title. The title is going to be very close. Van a tener tal vez el mismo título o va a estar muy parecido. Why? Because it's going to be about the quarantine, la cuarentena. How do you spell quarantine? Quarantine. Okay. Quarantine. Okay, last week I played Free Fire. Thank you, Julian. I washed all my clothes. Thank you. I cleaned my whole house. Last week I played FIFA. I slept. What is the past of sleep, Gabriel? ¿Cuál es el pasado de sleep? Be careful with that. Until 11. Oh, my Lord. Last week I cooked a brownie